El apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 5 declara lo siguiente: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Que seas bienvenido y que tengas un día grandemente bendecido. Que la presencia de Jesús en tu vida sea el gozo de tu corazón. Y en este momento te invito para que una vez más podamos abrir la palabra de nuestro Dios, que podamos recibir de su parte mensaje celestial. Y el tema que nos ocupa en esta semana es gestiona tus pensamientos. Cuando hablamos de gestionar nuestros pensamientos es al entender y al reconocer que debido a nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros pensamientos se inclinan hacia lo malo, se inclinan con el propósito de satisfacer nuestros apetitos y pasiones. Nuestra forma de pensar se enfocará solamente en complacer nuestros deseos carnales. Es por ello que entendemos de que tenemos que tener una transformación de nuestros pensamientos, tenemos que gestionar ese cambio, pero siempre con el poder de Dios. En definitiva, es permitirle a Él que pueda gobernar todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, porque el Dios del cielo, el Dios eterno, el Creador, es el que conoce nuestros pensamientos, lo más íntimo de nuestro ser. Y tal es así que necesitamos que Él sea el que nos examine, el que nos escudriñe, aquel que conoce nuestros pensamientos, es el que puede mostrarnos realmente nuestra situación y nuestra necesidad. Y justamente en esta jornada queremos ver a través de la palabra de nuestro Padre Eterno cómo piensa el hombre en su condición caída. Y para citar algunos ejemplos podemos comenzar por lo que dice en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 5 Dios acerca de los antediluvianos. Dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa generación de los tiempos de Noé se caracterizó por tener pensamientos inclinados al mal. Es por ello que la tierra estaba llena de violencia, de corrupción, de maldad. Otro ejemplo más lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 59, verso 7. Hablando del hombre, dice: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Aquí se nos dice que son pensamientos de iniquidad que llevan a la destrucción y al quebrantamiento. En el Salmo 10, versículo 4 se define cómo es la condición del hombre. Dice allí: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y aquí podemos encontrar el diagnóstico, la triste realidad del hombre. ¿Por qué se inclinan sus pensamientos a lo malo, a la iniquidad? Porque no hay Dios en sus pensamientos. Dios no está presente. Es por ello que los pensamientos del hombre se inclinan hacia lo malo, por la ausencia de Dios en sus vidas. Y así también lo define el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. En su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 5, dice allí: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. En la primera parte de este texto bíblico, el apóstol Pablo se refiere a que los hombres que son de la carne van a pensar y van a actuar conforme a la carne. Pero alabado sea Dios, que en este texto bíblico también, en la segunda parte dice: pero los que son del Espíritu, los que empezaron a gestionar sus pensamientos, a cambiar la manera de pensar, dejándole a Dios el lugar en sus vidas, esos son los que empiezan a pensar en las cosas del Espíritu. Y habiendo escuchado esta palabra del Señor, quiero invitarte, mi querido amigo, mi querido hermano, en primer lugar, a que tú puedas reconocer, conforme a lo que Dios dice en su palabra, de que si la ausencia de Dios está en nuestra vida, nuestros pensamientos se inclinarán hacia lo malo, hacia la iniquidad, hacia las cosas del mundo, de lo terrenal, de la carne,
Pero si tú te propones permitirle al Espíritu de Dios que tome posesión de tu mente, de tu corazón, de tu vida, entonces empezarás a pensar conforme al Espíritu, a pensar en las cosas eternas, a prepararte para el reino de los cielos. Me despido con un fuerte abrazo de bendiciones, pero siempre con el deseo de que el Señor te bendiga y que Dios te guarde.